Bueno, me alegro mucho. ¿Se me escucha bien? Sí, por ahora. Bien, perfecto. ¿Cómo anduvieron? ¿Estuvieron leyendo un poco? ¿Una bolilla 6? Cri, 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 cri. Cric, nadie dice nada. Profesora llamando alumnos. O sea que no tienen ninguna pregunta por lo que veo, ¿no? Nadie. Bueno, yo les traje, ahora vamos a esperar un poquito más, pero justo ayer salió un fallo de la sala 1 de la Cámara de Lomas de Zamora que les quería compartir, referente a la bolilla 6, que si bien ya la pasamos, se los quería leer para que es un dato interesante como para que lo tengan en cuenta. Así que ahora cuando nos terminemos de conectar todos, arrancamos. Se van sumando los compañeros. Bueno, ya son las 3, así que vamos a ir arrancando. Vamos a... Les voy previamente a comenzar con esta clase de hoy, que se va a referir a lo que es transporte terrestre de personas. Les quería leer este fallo que salió recientemente respecto a algo muy interesante a si se puede embargar o no la cuenta de Mercado Pago. Y dice lo siguiente: en el marco de un cobro de honorarios, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora admitió la medida cautelar solicitada y revocó la sentencia de grado, que había dispuesto que no correspondía acceder al embargo solicitado por no tratarse la firma Mercado Pago de una entidad financiera bancaria. Contra la decisión de primera instancia se alzó el recurrente, sosteniendo que las nuevas tecnologías han generado en forma disruptiva nuevos paradigmas y nuevas tendencias y cambios cotidianos a los cuales debemos adaptarnos y entre los cuales también se encuentra la denominada banca digital. Agregó que en el caso de autos, la firma Mercado Pago S.A. otorga la posibilidad de captar fondos que almacenan una billetera digital mediante la apertura de una cuenta personal, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, ofreciendo la utilización de servicios bancarios y financieros donde, por ejemplo, el usuario fondea con saldo su cuenta personal, ¿sí? O sea que es como una cuenta bancaria, ya sea recibiendo los fondos propios desde otra cuenta bancaria o virtual desde su titularidad, o desde cuentas bancarias o virtuales de terceros. En el caso de recibirlos por transferencia electrónica de una cuenta bancaria tradicional, es realizado desde una CBU, una clave bancaria uniforme, y en el segundo caso es recibido desde la transferencia de otra cuenta virtual, de una billetera digital realizada desde una CBU, que es una clave virtual uniforme. Los jueces, Rodinio y Goldi, consideraron los novedosos métodos de pagos que vienen imponiéndose en la sociedad a nivel mundial y a una velocidad increíble, que nos obligan a adoptar una mirada abarcadora de las distintas realidades que pueden presentarse, en tanto es elocuente que tales cambios inciden e incidirán
de sobremanera en el desenvolvimiento de las operaciones civiles y comerciales de todos los órdenes, desde las más complejas hasta las más sencillas y cotidianas de consumo masivo. Los magistrados consideraron que a través de estas compañías, Mercado Pago, es posible realizar pagos en comercios, pagos de servicios, transferencias de fondos y recargas de telefonía celular, entre otros, por medio de billeteras electrónicas, como así también acceder a préstamos de dinero en línea, agregando también que pueden, bajo ciertas condiciones, acceder al fondeo bancario y al mercado de capitales. No abrigamos dudas que dichas empresas, a través de esas nuevas modalidades tecnológicas, según sea el caso que se trate, pueden administrar, intervenir, participar y o intermediar en la transacción de cosas en sentidos jurídicos, bienes, créditos, valores o activos de terceros, por lo que corresponde entonces deducir que los mismos resultan claramente embargables por los acreedores de aquellos. Así lo consideraron los jueces. Por último, manifestaron que siendo el espíritu de toda cautelar evitar que el cumplimiento de una sentencia se torne ilusorio, en el caso de autos es la ejecución de honorarios, se impone receptar favorablemente los agravios deducidos por el recurrente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por más que no sea una entidad bancaria, lo que habíamos visto cuando vimos la bolilla 6, que dijimos que había una postura de que no podían ser embargados, en este caso sí, y esto lo afirma también un fallo de la Cámara Sala 1 de Lomas de Zamora. Se puede embargar hasta la cuenta de Mercado Pago, ¿sí? Se los quise traer a colación, es muy reciente, 1 de octubre salió, en el acuerdo del 1 de octubre, el acuerdo de la Sala Primera de la Cámara de Lomas de Zamora, pero bueno, un dato de color como para seguir informándonos respecto a la bolilla 6. Dicho esto, que los veo con muchas ganas de empezar con la bolilla 17, transporte terrestre de personas, y antes de comenzar les quiero preguntar, ¿ya empezaron con el doctor Cuaria? Creo que iba a dar transporte terrestre de cosas, ¿no? No, el doctor Yesi lo dio. Ah, Yesi, ya lo dieron, ya lo Ya lo vieron vimos. todo. Sí. Sí, ya lo vimos. Bien. Transporte de cosas. De cosas. Hoy vamos a ver transporte de personas, ¿sí? Si podemos completar esa bolilla. Y para comenzar, me gustaría ponerlos en contexto por si se olvidaron lo que les dijo el profesor en la clase cuando dio transporte de cosas. Les quería decir que la clasificación del transporte puede ser según el objeto, ¿sí? Desplazado, pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden también clasificarse según sea por tierra, por agua, por aire, ¿sí? Puede ser también por el instrumento empleado, otra clasificación, ferroviario, automotor, y según el régimen puede ser un servicio público o puede ser un servicio privado. Dicho esto, ¿sí? Y ya metiéndonos de lleno en lo que es el transporte terrestre de personas, vamos a ver un poco de los antecedentes. Y para eso tenemos que saber que el Código de Comercio, ¿sí? Regulaba las normas básicas del transporte terrestre de personas, no así el transporte de cosas, ¿sí? Que el Código de Comercio lo detallaba de manera exhaustiva. ¿A qué se refería cuando se refería el Código de Comercio al transporte de personas? Solamente cuando se produjeran daños en la persona del pasajero, ¿sí? O una lesión, por muerte o lesión, solo eso regulaba. Hoy, el Código Civil y Comercial, con la reforma del año 2015, detalla de manera exhaustiva el transporte terrestre de personas, ¿sí? Lo ordena. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial establece que los artículos 1280, 1287
establece y dispone las reglas generales del transporte, tanto de cosas como de personas, y a partir del 1288 al 1295 ya se refiere a lo que es el transporte terrestre de personas. Bien, dicho esto, ¿sí? Vamos a ver que el transporte terrestre de personas tiene una nota tipificante, ¿sí? ¿Cuál es la nota tipificante? Que se requiere que exista una empresa de transporte, ¿sí? Esa es la nota tipificante que caracteriza a este contrato. Y si hablamos de la naturaleza jurídica de este contrato, tenemos que decir que en el Código de Comercio no se lo asimilaba este contrato de transporte con mandato, con depósito, se lo relacionaba con la locación de obra y de servicios, pero hoy la doctrina es unánime en cuanto a que el contrato de transporte tiene una naturaleza propia. Y si hablamos de definición, tenemos que saber que el legislador ha previsto una definición para el contrato de transporte. El artículo 1280, ¿sí? Establece que habrá contrato de transporte cuando una persona denominada transportista o porteador se obliga a trasladar cosas o personas por un precio que se denomina flete, como ya lo vieron, en el transporte de cosas, y un pasaje o boleto en el transporte de personas. ¿Qué dice la doctrina? De esta definición surgen dos elementos. Una está dado por el desplazamiento de cosas o de personas. Y el otro está dado por el precio, que en el contrato de transporte de personas es el boleto, el pasaje. Boleto o pasaje Está dado, perdón, ¿está dado por qué? Boleto o pasaje en el transporte de personas. Y si hablamos de transporte de cosas, la carta de porte, ¿sí? Que ya lo vieron. Sí, 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 sí. Perfecto. Cuando hablamos de boleto, ¿sí? Tenemos que saber que existen tarifas, ¿sí? Para abonar ese precio de ese boleto. Esas tarifas deben ser previamente publicitadas, ¿sí? Y lo que yo siempre digo, si no estuvieron publicitadas y te cobran algo que no está publicitado, uno lo que tiene que hacer es pagar con una leyenda que diga bajo protesta. Bajo protesta. Para que tenga la posibilidad de repetir lo pagado de más. Muy bien, Lorena. Perfecto. Bien, visto esto, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son las obligaciones, tanto del transportista y las obligaciones del pasajero. Cuando hablamos en el contrato de transporte de personas, de obligaciones del transportista, tenemos que decir como primera obligación que tiene la obligación el transportista de darle un lugar, un asiento al pasajero, según las reglamentaciones o la disponibilidad. También tenemos que saber que otra de las características, las obligaciones que tiene el transportista, es trasladarlo al lugar convenido, ¿sí? Al lugar de destino. Es una de las características más importantes, que se asimila con otra de las características, que es la obligación de llevarlo sano y salvo al pasajero a su lugar de destino, ¿sí? Después esta obligación y esta garantía que debe darle al pasajero lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando hablemos en una próxima clase de responsabilidad. Pero por lo pronto tenemos que saber esto. Y volvemos al anterior, ¿sí? Otra de las obligaciones que tiene, ¿sí? Además de darle esta garantía de seguridad,
es llevarlo al pasajero al lugar de destino, ¿sí? Pero en el plazo y en el horario establecido. Todos sabemos que las líneas de colectivo tienen horarios determinados y deben cumplir esos horarios, ¿sí? Por eso muchas veces quienes somos habitués de tomar colectivos sabemos que corren los colectivos hasta llegar. Llegan como sea, porque si no después son pasibles de multas. Todos estos horarios son establecidos por una repartición pública, ¿sí? Que debe aprobarlos. Y cualquier modificación en los horarios debe ser publicitada con antelación. ¿Con cuánto? Una antelación de 15 días, ¿sí? ¿Y cómo se publicita? Según lo determine la autoridad competente. Pero puede ser, uno ha visto, sube al colectivo, lo ve pegado los horarios, la modificación que generalmente se hace en verano, está publicitada en el mismo colectivo. Puede ser en las paradas, ¿sí? Puede ser en las estaciones si hablamos de trenes, donde lo determina la repartición pública, pero lo importante es que debe estar previamente publicitado. Y otra de las obligaciones que tiene el transportista es de llevarle el equipaje al pasajero. Y acá tenemos, ¿sí?, que puede incurrir en responsabilidad el transportista por avería o por pérdida, ¿sí?, del equipaje. El código remite al transporte de cosas, pero lo exime siempre y cuando sea de valor extraordinario ese equipaje y no haya sido informado previamente por el pasajero al transportista. También se Perdón, lo ¿esa sería la excepción? ¿Esa sería la sería la excepción, excepción? claro. Ok, Un bien. valor extraordinario, no lo informó, no responde. Tampoco responde el transportista por el equipaje de mano del pasajero o el que está en la custodia del pasajero. Y solo va a responder en este caso que acabo de decir si se prueba su culpa. ¿Qué tenemos que saber en cuanto a equipaje? Que el pasajero tiene derecho a cierta cantidad, de que le lleven gratis cierta cantidad de equipaje y cierta cantidad de bultos, ¿sí? Se determina por un peso determinado y lo que excede a ese peso deberá pagarse por llevar el equipaje, ¿sí? Enseña la doctrina, tienen que darle una guía, el transportista tiene la obligación de darle una guía por ese equipaje que lleva en su bodega, en el baúl, y otros hablan de una contraseña, pero eso nunca lo vi, tan tecnológico, pero bueno, así enseña también la doctrina, o una guía o una contraseña, han dicho algunos. Pero bueno, tenemos que saber que tiene el derecho el pasajero de llevar gratuitamente, salvo lo que exceda determinado peso, ¿sí? Que sí va a tener que pagar por ese equipaje. También tenemos que saber que tiene la obligación el transportista, ¿sí? Y primero voy a decirle, tiene la obligación el pasajero de informarle inmediatamente cuando descubre que se perdió su equipaje o se averió su equipaje a las personas que correspondan, puede ser el guarda, puede ser el conductor, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona encargada realice las averiguaciones pertinentes, ¿sí? Cuando se considera que un equipaje está perdido, desde que es reclamado 8 días. Pasados los 8 días, se considera que el equipaje está perdido. A partir de esos 8 días, el pasajero va a tener derecho a reclamar indemnización por la pérdida de ese equipaje. Voy a tomar un poquito de agua. Disculpa,
¿Solamente ante un guarda o algo así o hay que ir a la policía a hacer la denuncia? No, ante la persona, el conductor, el guarda. Generalmente hay personas que prestan el servicio de descender el equipaje, bueno, que le avisa al conductor o a la empresa de transporte, ¿sí? Hay que hacer las diferentes denuncias que sea que alguien se le recepcione para empezar ahí a ser formalmente un reclamo por pérdida o avería de equipaje. Bien, el transportista también está obligado a llevar un registro, ¿sí? de las personas, el equipaje que está perdido o abandonado. Y tiene la obligación, el transportista, de guardarlo por 3 meses a ese equipaje perdido o abandonado. Y no tiene derecho el transportista de reclamarle como si fuera un recargo, una locación por cuidarle esas cosas, ¿sí? No tiene derecho. Pasado esos 3 meses, si no vienen a buscar las cosas, el equipaje, podrá venderse por remate público. Bien, ¿ya tomaron nota? Seguimos. Y después, ¿sí? Estas son las obligaciones básicas del transportista que me gustó, bueno, transmitirle. Y ahora, ¿sí? Vamos a ver obligaciones y también qué derechos tienen los pasajeros. Vamos a hablar de los derechos. El derecho que tiene el pasajero es que lo lleven a su lugar de destino, pero con un solo vehículo, un solo colectivo, ¿sí? En caso de que sea un viaje fraccionado o por empalmes, supónganse que esa empresa no tiene un viaje directo, no sé, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, zona este, a Morón, sino que hace distintos empalmes para llegar ahí, el pasajero tiene derecho a que le cobren como si el viaje fuera directo. No le pueden cobrar un recargo porque el viaje sea en tramos o fraccionado. También tiene derecho el pasajero a, si no tiene numerado en su pasaje su asiento, ¿sí? Tiene derecho a que si baja por alguna circunstancia, supónganse que bajamos creo que las medialunas de Atalaya, todo esto hablamos antes de la pandemia, ¿no? Porque no podemos hacer nada de esto. Si el pasajero, por ejemplo, bajaba en una estación de servicio a comprar algo y no tenía numerado su pasaje, tiene derecho a retener ese mismo asiento, ¿sí? Que tenía en el comienzo del viaje. El pasajero, ¿sí? Tiene también derecho a asentar cualquier queja en un libro de quejas que tiene obligación el transportista de llevarlo. Y si hablamos de obligaciones del pasajero, como obligación primordial tenemos la de pagar el pasaje, pagar el boleto. Debe pagarlo antes de iniciar el viaje, pero nada le impide que lo saque durante el viaje o hasta incluso en su lugar de destino, pero va a sufrir recargos por ello. Tenemos que saber que los menores de 3 años no pagan pasaje, pero ojo porque no van a tener derecho a un asiento.
Si está libre lo pueden usar, pero si no, no. Y los niños entre 3 y 12 años pagan la mitad del pasaje. Si hay dudas acerca de qué edad tiene, porque bien sabemos que en los colectivos de corta y mediana distancia, no así en los de larga distancia, no se requiere en el boleto poner el DNI, el nombre y apellido, como si en los de larga distancia, que se exige ahora por una cuestión de seguridad. Entonces, si hay duda en los de media y corta distancia, el que decide va a ser el conductor, o el guarda, o el inspector. Tenemos que saber que el DNI puede llegar a ser pedido en cualquier momento del viaje, ¿sí? Por el conductor. Y a esto me trae a colación contarles de un fallo de la Cámara, Sala Segunda, de acá de la Cámara Departamental, que bueno, nos va a servir para anotarlo en las obligaciones del transportista, ¿sí? Que se me vino a la mente. Tiene obligación el transportista de llevar a las personas con capacidades diferentes de manera gratuita, ¿sí? No sé si muchos quizás tengan algún familiar o han conocido de este pase, ¿sí? Que se saca ante una autoridad competente y tienen derecho a viajar, ¿sí? A un lugar diferente de su domicilio, sacando un pasaje con un pase con 48 horas de antelación, ¿sí? Y si esa persona no puede valerse por sí misma, puede también sacarse un pasaje gratuito para un acompañante. El caso se circunscribe en lo siguiente. ¿Qué pasó? Esta persona cumplió con toda la reglamentación, ¿sí? Fue 48 horas antes, presentó su pase, presentó su DNI en la boletería. Llegado el viaje, asciende al vehículo y el inspector le pide el pase, ¿sí? Y la señora no lo tenía, no lo había traído consigo. Entonces, ¿qué hace el conductor? La invita a sacar un pasaje para, pagándolo para poder realizar ese viaje. Entonces la persona, como quería viajar y se lo impedía el conductor, fue y abonó ese pasaje, pagó el precio de ese boleto para ir a su lugar de destino. Pero no contenta, ¿sí? Lo que hizo fue reclamar judicialmente esto que le había sucedido, ¿sí? Además de pedir diferentes rubros indemnizatorios, moral, psicológico, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué decidió la Cámara? Esta obligación de llevar gratuitamente que tiene el transportista, ¿sí? A una persona con capacidades diferentes, debe brindarle un asiento, ¿sí? Generalmente cerca de la entrada para mayor acceso, ¿sí? Y se consideró que la conducta del transportista fue abusiva. ¿Por qué? Porque la ley no marca que la persona debe llevar su pase en el transporte, sino que lo que debe hacer es ir 48 horas antes, sacar su boleto debidamente en la boletería, ¿sí? Entonces, moraleja de esto, que tiene la obligación la empresa de transporte de tener un asiento o dos, si la persona no puede valerse por sí misma, en su colectivo, en su transporte, ¿sí? Y al momento de exigir el pase, no tiene derecho a exigírselo y no tiene la obligación el pasajero de mostrarlo durante el viaje o al ascender al vehículo, ¿sí? Sino, sí que tiene derecho, como les dije anteriormente, es exigir el DNI, el transportista puede exigir el DNI para corroborar
los datos de la persona, pero no es una causal de que no pueda viajar el no tener el pase cuando asciende al vehículo. Dicho esto, ¿sí? Estábamos con lo del pasajero y vamos a volver con lo del pasajero. Dijimos, pagar el precio. Ya vimos los derechos y ahora vimos como obligaciones pagar el precio, ¿sí? Presentarse al iniciarse el viaje, otra de las obligaciones que tiene el pasajero. Acondicionar debidamente su equipaje. No perturbar a otros pasajeros. Supónganse, coche-cama, tiene una luz en su asiento, no la va a tener prendida toda la noche, o leer en voz alta para molestar a su compañero. Si quiere dormir, no se va a apoyar en el hombro de su compañero tampoco, de su compañero de asiento, ¿sí? Porque eso es perturbar a sus compañeros. No destruir, dice la doctrina, la propiedad del vehículo, ¿sí? La propiedad de la empresa de transporte. Si en caso de que rompa algo, se le va a exigir el reintegro de la cosa, ¿sí? Y si no cumple, hasta se puede llamar a la policía. En las prohibiciones que enseña la doctrina es no descender y subir en el vehículo cuando está en movimiento, no puede llevar animales vivos en el transporte, ni animales muertos. También hace referencia a la doctrina de que no puede llevar explosivos, una obviedad, ¿no? Y tampoco puede llevar calentadores, no va a poder, nada inflamable que pueda llegar a ocasionar cualquier tipo de accidente. Y si hablamos de obligaciones, también me faltó decirles en los derechos, ¿sí? Tiene derecho el pasajero a resolver parcialmente el contrato, ¿sí? Este contrato de transporte. Si tenía un pasaje de ida y vuelta y hace la ida y no quiere volver, lo puede devolver, ¿sí? Con antelación al inicio de ese viaje, pero se le va a descontar como penalidad un 10%, ¿sí? Le van a devolver el 90% del precio del boleto y el 10% se lo va a quedar como penalidad la empresa. Lo mismo tiene derecho el pasajero a cambiar de clase simple a clase ejecutiva, por ejemplo, antes de iniciar el viaje, pero siempre y cuando va a tener que abonar una penalidad por el cambio, ¿sí? Va a tener siempre un recargo del 10%. Y ahora bien, a ver, tengo acá un mensaje de Manuela. ¿Cuánto tiempo de anticipación? No lo había visto, Manuela. No. A ver si está Manuela. ¿La escuchan ustedes a Manuela? No, ¿no? ¿A mí me escuchan bien? Porque se me cortó un poquito recién. Acá está. Yo quería ¿Con cuánto tiempo de anticipación? No, Manuela no tiene micrófono. Está bien, Manuela, ahora lo leo y... ¿Cuánto tiempo de anticipación del aviso de cancelación del pasaje de vuelta? Bien. Antes de que se inicie el viaje, cuanto mayor estemos próximos a la hora del inicio del viaje, mayor va a ser la penalidad a pagar, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bien. Y ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo se prueba el contrato de transporte? ¿Cómo creen que se prueba? ¿Con el pasaje? con el boleto. El boleto, el pasaje, ¿sí? Es una prueba documental. Pero ¿qué dice la doctrina? Hay admisibilidad
probatoria en este sentido. ¿Por qué? Porque se ha considerado, ¿sí?, que la persona por el solo hecho de estar en ese vehículo se considera pasajero. Por lo tanto, si no tiene el boleto, supónganse que hay un accidente y no lo encuentra, testigos, ¿sí?, todos los medios probatorios admitidos por el Código Procesal Civil y Comercial. Una pregunta, profe. Y los Sí, que se suben en Buenos Aires, que hay veces que muestran que se trepan a los trenes y se cuelan, digamos. sí. En ese caso le cabe los mismos derechos que uno que haya pagado pasaje porque está dentro del tren, en este caso. Claro, en ese caso sí, pero no, por ejemplo, si sube el diariero o una persona que hace una venta ambulante, esa persona no va a ser considerada pasajero, ¿sí? Previamente, al ofrecer algo, debe tener un permiso con antelación, lo que tampoco se ve en la práctica, porque muchas veces lo que hacen es pedirle permiso instantáneo al conductor y el conductor los deja subir. Pero, por ejemplo, la persona que vende algún producto de manera ambulante no es considerada pasajero, ¿sí? Va a estar también en la carga de la prueba, porque tampoco va a ser, se lo considera, dice parte de la jurisprudencia, se lo considera por el solo hecho de estar, pero también van a incidir otras cuestiones. Yo iba todos los días a mi trabajo a esa hora, lo puedo demostrar, tampoco es que sí o sí de esa manera. Bien, la carga de la prueba, ¿quién la va a tener? El que reclama, ¿sí? Conforme al 375 del CPC. Y ahora les quería leer un poco de jurisprudencia, ¿sí?, en cuanto a la prueba, para que entendamos un poco. La Cámara Nacional Civil, Sala K, en el año 2000, estableció que el accidente de tránsito ocurrido durante la ejecución de un transporte oneroso debe resolverse atendiendo a lo dispuesto en el artículo 184, que invierte la carga de la prueba para dirimir las responsabilidades del transportista y siendo suficiente para el damnificado con demostrar la producción del daño sufrido durante el transporte. La calidad de pasajera de la actora ha quedado demostrada con las declaraciones testimoniales, a la que se añade lo expresado en numerosos precedentes, en los cuales la demandada o su antecesora ha sido parte, en los cuales se admitió la condición de pasajero aún faltando el boleto correspondiente. Otro, ¿sí?, la Cámara Nacional Civil Sala H, también dijo, para la prueba del contrato de transporte no resulta indispensable el aporte del respectivo boleto o pasaje, siendo suficiente que la condición de pasajero se desprenda de las probanzas del juicio, pues el pago del mismo no hace a la esencia de las voluntades, sino al cumplimiento del pasajero con una obligación a su cargo. Otro antecedente dice, no es óbice para acreditar la calidad de pasajero del damnificado la falta de nominatividad del boleto del ferrocarril aportado a tal efecto, pues esta no es la regla de los viajes interurbanos, ¿sí? Solo llevan nombre y apellido aquellos viajes de larga distancia, que esto se ha implementado por una cuestión de seguridad. Antes no se exigía, ¿sí? Ahora sí, DNI, número de DNI, si no, no podés sacar el pasaje o el boleto. Bien, ¿hasta acá queda alguna duda? A ver acá que hay mensajes. La penalidad, lo dice el pasaje reverso, la devolución del pasaje plazo y la penalidad. A ver, Lorena. Lorena, ¿me habías escrito algo? Sí. No, sí, no sé, a ver. Que el reverso de los pasajes lo dicen, ¿nos querés decir? Bien. Gracias por tu aporte, Lorena. Buenísimo.
No te podemos escuchar, si no hubiera sido buenísimo. A veces falla. Bien, ahora, como para ya ir terminando la clase y vamos a ver si tenemos alguna pregunta, les quería enseñar la diferencia entre el transporte gratuito y el transporte benévolo, ¿sí? Dice el Código Civil Comercial, aunque sin tratarlo, una empresa que presta sus servicios, ¿sí?, al público en general, que es habitué de realizar transportes con carácter oneroso, ¿sí?, estas características que tiene este contrato, que ahora les voy también a mencionar cuáles son las características del contrato, que no se las mencioné, si se las pueden anotar. Una de las características de carácter oneroso, ¿sí? Pero también esta empresa que está acostumbrada a realizar estos tipos de viajes, por una cuestión corporativa o institucional, ¿sí? Muchos que capaz que tenemos hijos hemos visto que una empresa de transporte presta el servicio de llevar a los chicos de un club a otro, pero lo hace de manera gratuita, sin fines de lucro, ¿sí? Este es el transporte gratuito. Y se diferencia con el benévolo. El benévolo es aquel viaje en el cual, por ejemplo, yo voy al centro de un lugar determinado y tengo a mi vecino, y por una cuestión de amistad, de vecinos, vecinal, lo que hago es decirle, voy para el centro, ¿te llevo? Ese es el transporte benévolo, ¿sí? El transporte, también han considerado la jurisprudencia, aquel transporte en el cual el patrón, porque viven justo en la misma zona, lleva todos los días a su empleado hasta su casa, es un transporte benévolo, que lo hace por una cuestión social, de amistad, no tiene fines de lucro, ¿sí? Algunos han criticado esto y han dicho, si es habitual el empleador y empleado, ¿sí?, puede llegar a dejar de tener esta característica de ser benévolo, pero en realidad muchos lo critican y dicen no, dice, salvo que sea un accesorio del contrato de trabajo, ¿sí? En ese caso va a dejar de ser benévolo para pasar a ser oneroso. Bien, y si hablamos de las características, tenemos que saber que es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato típico, nominado, oneroso, y tiene como característica de ser un contrato de consumo entre el transportista y el transportado. Existe una típica relación de consumo, donde están presentes el artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora volvemos, Bautista, sobre el que acá acabo de ver tu mensaje. Bien. Anotadas las características, vamos a volver sobre el transporte gratuito que nos preguntó Bautista, que justo se le cortó. El transporte gratuito es una empresa, ¿sí?, que se dedica a hacer transporte de manera onerosa, pero por fines corporativos o institucionales, lo que hace es prestar el servicio, puede ser fines de semana, puede ser entre semanas, ¿sí?, de manera gratuita. Lo hace por una cuestión social, lo presta a un club, sin fines de lucro. Aquí no está presente ningún tipo de ganancia. Se contestó Bautista, que no te veo por ahí. Está silenciado y sin cámara, Bautista. Muchas gracias, nos dice Bautista. Ya obtenemos la respuesta. Bueno, ¿cómo vieron el...? Perdón, doctora, con Sí, frecuencia uno ve, yo viajo en colectivo, sí. que sube el agente de policía.
Sí. ¿En qué situación se encuentra el agente de policía? ¿Es gratuito o es benévolo? El agente de policía. Sería quien no paga boleto, en realidad. Yo también soy habitual y no paga boleto. ¿Se considera un pasajero de manera gratuita? No se ha presentado el caso y no te podría responder con certeza, pero por un razonamiento lógico se lo considera pasajero, pero por una cuestión social, el conductor, en realidad es una práctica habitual que lo dejan subir, pero no se ha presentado, yo no lo he visto por lo menos en la justicia ni la doctrina habla, pero es muy interesante tu pregunta, Oscar. Prometo investigar y a ver si puedo respondértela para la semana próxima. ¿Será Decime, por sí, perdón, ¿será por ser servidor público, que es gratuito? puede ser, puede ser. Ahí Lorena nos afirma que sí. Pero bueno, prometo estudiarlo y se los voy a tratar de responder a todos. Es por ser un servidor público, nos dice Lorena. Muy bien, Lorena. Lorena está muy informada de esto. Ha viajado Lorena. Lorena ha viajado. Muy bien. Es lindo viajar, chicos. Se extraña ya en esta época. ¿No extrañan viajar? Todos extrañan. Ya vamos a volver a viajar. Ahora es momento de estudiar. Muy bien. Les va a ir bien a todos. A Tres Arroyos, claro. Viaja Lorena a Tres Arroyos, nos informa acá. Hay todo tipo de colectivos. Yo he viajado muchas veces también y estos tipos de colectivos que van parando en cada uno de los pueblos, ¿no? Se llama el colectivo lechero, le dicen mucho, de manera vulgar. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda por lo que vimos? Lo traté de parcelar, capaz que es más corta esta clase, para después ya dejar todo lo que es responsabilidad para una próxima clase, que ya es mucho más tedioso. Y bueno, ya vamos a verlo con mayor profundidad. Siempre les digo, si tienen alguna pregunta respecto a la bolilla 6 o lo que vimos hoy de transporte terrestre de personas, la próxima clase no duden en consultarlo, que lo que se sabe se responde y lo que no se averigua para que puedan analizarlo y llegar al parcial de la manera más completa. Bueno, sí, a ver si acá tenemos alguna otra pregunta. No, ya no tenemos más preguntas. Bueno, chicos, los estoy dejando antes, así que disfruten de este viernes y del fin de semana. Gracias Gracias. igualmente. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Chau a todos. Gracias, buen Chao, nos Gracias. vemos. Chau, chau. Gracias. Eh,